esta tercera webconferencia del curso. Bueno, muy buenas noches, apreciados estudiantes del curso de Antenas y Propagación. Bienvenidos a la tercera webconferencia del curso, donde estaremos abordando las temáticas relacionadas a la unidad académica número 2, diseño de antenas y característica de los enlaces de microondas. Bueno, como vimos en la unidad anterior, vimos la fundamentación de las radiocomunicaciones, así como términos básicos de antenas. No sé si alguno recuerda qué tipo de antena debemos usar si necesitamos un enlace fijo punto a punto. ¿Qué tipo de patrón de radiación debe tener esta antena? A ver si alguno recuerda. Direccional. Muy bien, Juan Pablo, claro que sí. El patrón de radiación que debe tener la antena es direccional. Hoy vamos a estudiar un poco acerca del diseño, entonces por eso es bueno tener como eh, estos conceptos claros para continuar estudiando con las demás temáticas del curso. Bueno, entonces el objetivo referente a esta unidad académica es diseñar una antena de microondas en base al análisis de tipos de elementos radiantes y parámetros, así como la realización del cálculo de las alturas de las antenas, considerando que la zona de Fresnel y la corrección por curvatura terrestres necesarios para la caracterización de un radioenlace de telecomunicaciones con el propósito de integrar conocimientos y enfrentar un problema real de ingeniería, ¿verdad? Ustedes en la fase anterior, identificación del escenario del proyecto, fase número 2, ustedes identificaron unos puntos en los cuales debían llevar conectividad a un lugar que no tenía acceso a Internet. Para eso ustedes revisaron también en la Agencia Nacional del Espectro la infraestructura de telecomunicaciones disponible más cercana a este punto, que es verdad, que cumpliera con las referencias relacionadas en el proyecto que debía tener cada punto. Bueno, una de las condiciones era, ¿verdad?, que dentro de estos puntos, desde el punto de que tenía conectividad inalámbrica al punto que íbamos a llevar conexión inalámbrica, no tendrían línea de vista directa, con el objeto de ubicar otro punto donde pudiéramos alcanzar y lograr este radioenlace. Bueno, entonces, para ese radioenlace donde ustedes seleccionaron este punto, ahora vamos a trabajar en la selección de antenas y equipos. Y para esto, en esta primera parte, ustedes van a desarrollar y van a diseñar una antena de microondas. Y para realizar un diseño de antenas, es importante tener en cuenta qué parámetros, la frecuencia de operación, ¿verdad? Nosotros ya estudiamos también en la unidad pasada referente a la normativa que va relacionada a la potencia de transmisión máxima o cuánta reducción debo aplicar a esa potencia para no exceder una potencia isotrópica radiada equivalente, que es la PIRE. Para eso ustedes diligenciaron unos cuadros que solicitaron en la fase anterior. También es importante tener en cuenta el tamaño de esta, según su aplicación, el ancho de banda de operación, ¿verdad? Porque referente al tipo de antena que nosotros seleccionemos, pues estas van a tener un ancho de banda, van a trabajar en una mayor cantidad de bandas que otras. También es importante, como les había hecho la pregunta, el tipo de patrón de radiación, si es direccional o omnidireccional, ¿verdad? De acuerdo a la aplicación. Como en este caso nosotros vamos a hacer un radioenlace fijo punto a punto y así como nos dijo el compañero Juan Pablo, vamos a requerir de diseñar una antena con un patrón de radiación direccional, ¿verdad? También otros parámetros importantes en la antena es la polarización. Esta puede ser lineal o circular, de acuerdo al tipo de antena que seleccionemos. Por ejemplo, si seleccionamos una antena helicoidal que tiene un patrón de radiación direccional, esta antena va a tener una polarización circular. Bueno, también tenemos que tener algo importante cuando estamos diseñando antenas o cuando estamos seleccionando la antena para trabajar en cierta banda de frecuencia.
nosotros debemos revisar el parámetro S11 o también conocido como coeficiente de reflexión. El parámetro S viene de la palabra en inglés scatter, que quiere decir como de dispersión. Y el SWR, para que cuando se cumpla esa condición de que el coeficiente de reflexión es menor a menos 14 decibeles, vamos a tener un SWR menor a 2 unidades. Idealmente nosotros queremos que el SWR sea la unidad para que haya la máxima transferencia de potencia, pero en el mundo real siempre vamos a tener, ¿verdad?, una impedancia característica de la antena, y esa impedancia, como estudiamos en la unidad pasada, va a tener una parte reactiva, una parte capacitiva, una parte que también que va a perderse por calor. Entonces no vamos a tener un elemento radiante perfecto. Y por eso, ¿verdad? Vamos a querer igual, de cierta manera, que sea de la mejor forma el diseño de esta para que opere y podamos cumplir pueda cumplir y pueda trabajar en la banda de frecuencia en la cual vamos a operar nuestro radioenlace. Pues existen diferentes software para el diseño de antenas. Está Ansoff Designer, que es utilizado ampliamente en la literatura, en la revisión de literatura. Este software es un software pago, y va a permitir diseñar y simular gran variedad de antenas con elementos de geometría plana. Estamos hablando de antenas de microcinta o microstrip en inglés. Y vamos a tener con ella diferentes tipos de gráficos como rectangulares, polares, en coordenadas rectangulares, polares, y la carta de Smith, que es la que nos va a ayudar también para hacer la adaptación de la impedancia de esa antena. Porque cada antena tiene ya una impedancia característica, pero en las líneas, ¿verdad?, que van conectadas el transmisor a la antena, se necesita un cable, y ese cable va a tener una impedancia característica de 50 ohmios en sistemas de comunicaciones. De televisión va a tener de 75 ohmios. Entonces, necesitamos, ¿verdad?, adaptarla para que haya la máxima transferencia de potencia. También con este software de Ansoff vamos a tener los parámetros de dispersión, y vamos a tener los parámetros Z y el BCWR del sistema. Hay un software libre también que se llama Fortnet2, de código abierto, pero allí vamos a diseñar antenas de alambre como tipo Yagi, loop, parabólica, dipolo, y nos va a ofrecer también gráficos de radiación en 2D, 3D, impedancia, SWR, eficiencia, y vamos a ver que solamente vamos a poder diseñar antenas desde el rango de 300 MHz hasta 3 GHz con este software. También el software MATLAB, que ya ustedes de pronto lo han utilizado en otros cursos, eh, instalando un toolbox que se llama Antenna Designer, permite, permite diseñar y visualizar diferentes tipos de antenas y así como arreglos de antenas. ¿Qué tipos de antena? Vamos a tener antenas de tipo alambre, vamos a tener antenas planas de tipo parche, espirales, fractales, de bocina, y vamos a trabajar en las bandas que pueden trabajar hasta en bandas milimétricas de 24 a 300 GHz, y también vamos a trabajar en bandas bajas. Y además ofrece resultados de gráficos del patrón de radiación en azimut, en elevación, en 2D, en 3D, los parámetros de dispersión, el parámetro S11 y cómo se radia la corriente en la antena. Y pues bueno, para el curso nosotros vamos a utilizar el software de MATLAB debido a todas sus potencialidades. Va a ser mucho más fácil, pero para esto vamos a requerir que ustedes tengan instalado el software de MATLAB en el computador. No se puede con la opción online porque no tiene disponible el Tools Antenna Design. Entonces va a ser necesario de que lo instalen, y aparte
instalen el Toolbox de Antena Designer en MATLAB. Bueno, como para abrirle un poquito y mostrarles, aquí voy a abrir un momento MATLAB porque sí me gustaría adelantarme un poco para que ustedes vayan haciendo ese paso. De hecho, miren, yo tengo aquí instalado el MATLAB, la versión del 2020, pero no hay ningún problema. Si tienes una versión después del 2017, no vas a tener ningún problema. Bueno, aquí ahora me está pidiendo mi email porque hace rato que no me lo guiaba acá. Como ustedes se acuerdan, cuando ustedes abrieron MATLAB, instalaron MATLAB en su computador, ustedes lo hicieron con su cuenta de institucional. El de ustedes @ una virtual. De los profesores es una.edu.co. Y aquí ustedes van a escribir su contraseña. Y le vamos a dar aquí Next. Entonces miren que aquí ya me aparece mi licencia asociada porque la universidad actualmente tiene una licencia que paga para que ustedes, tanto los estudiantes como los docentes, podamos usar este software. Entonces, ¿cómo ustedes van a utilizar ese toolbox de Antena Designer para el diseño de antenas? Vamos a esperar un momento que se está abriendo el software. Todavía no se ha terminado de abrir, para mostrarles un momento cómo van a instalar ese toolbox. ¿Qué está pensando? Bueno, mientras el MATLAB se está abriendo, que no sé cuál es el problema que está ahora. Bueno, ya abrió, sí. Ok. Bueno, entonces miren, cuando ustedes abren MATLAB y ustedes necesitan el toolbox, ¿cómo lo voy a instalar? Ustedes van a entrar a la opción Apps. Luego van a entrar a Get More Apps. Miren, en la parte superior izquierda está Design App para diseñar aplicaciones en MATLAB y también para obtener más aplicaciones en MATLAB. Yo ya tengo la aplicación Antena Designer, de hecho ustedes la ven allí, pero aquí les estoy explicando cómo lo van a hacer ustedes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí van a escribir antena con doble N, miren, con doble N, ¿por qué? Porque está el nombre en inglés. Antena Toolbox. Miren que ahora a mí no me aparece la opción de instalar, pero cuando ustedes lo abran, le va a aparecer la opción instalar. Y ustedes le dan clic allí y automáticamente ya les va a aparecer instalado. Aquí solamente me da la opción como para abrir documentación y administrar, pero cuando ustedes ya lo instalen, les va a aparecer aquí dentro de las opciones les va a aparecer antena, por ejemplo, mira, Antena Designer. En el paquete de Signal Processing and Communication. Si ustedes instalaron alguna vez MATLAB y instalaron todos los paquetes, pues ahí les debe aparecer. Si no, les aparece ese toolbox. Como les dije, deben hacerlo desde las apps, Get More Apps, y ahí lo descargan, lo instalan y automáticamente lo pueden usar. Bueno, entonces vamos a estudiar un poco acerca de la teoría. De hecho, el próximo lunes, hoy estamos a 18, el próximo lunes 25 de marzo vamos a tener un CIPAS enfocado a esta parte de diseño de antenas. Ahí se les va a explicar el paso a paso, cómo van a tomar el pantallazo, cómo van a calcular la directividad de la antena y algunos de los puntos que están allí en la guía de actividades. Bueno, entonces, dentro de las antenas omnidireccionales, miren cómo es el patrón de radiación. Es como cuando yo quiero tener varios usuarios
que estén dispersados, ¿verdad? Voy a obtener cobertura más, sobre todo en la parte o en el plano horizontal. Si ustedes ven en el plano vertical, se ve como en 3D, se ve como una dona, es casi nulo. Miren, de hecho, aquí ven el plano horizontal, ven una gran cobertura, pero en el plano vertical, aquí en el eje Z, se ve que se disminuye. Entonces, así va a ser el patrón de radiación de antenas omnidireccionales en el plano horizontal y en el plano vertical. Se va a ver como bidireccional el patrón. Entonces, ¿cómo se calcula a una dipolo? ¿Cómo se calcula la antena? ¿Cómo se hace el diseño de esa antena? Entonces se hace a través de la longitud de onda. Vamos a calcular el largo de esa antena. Entonces, para calcular el largo de esa antena, lo que yo hago es calcular primero la longitud de onda de acuerdo a la velocidad de la luz, que es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundos, en relación a la frecuencia de operación a la cual yo voy a diseñar esa antena. Y pues bueno, hay una ecuación que nos reduce porque realmente la longitud de la antena no va a ser, la longitud de la antena va a ser igual a que a 145 por 142.5 F, es decir, el 95% de la mitad de la longitud de onda. C sobre F es la longitud de onda. 0.5 es la mitad, ¿verdad? Entonces, queda reducida la ecuación en 142.5 sobre F. Va a ser aproximadamente la longitud de la antena. Sin embargo, como pueden ver, la antena dipolo tiene dos brazos. Sin embargo, la longitud de cada brazo va a ser L medios, es decir, va a ser la mitad de 142.5 entre el valor de la frecuencia. Bueno, entonces, aquí tenemos la ganancia característica de una antena dipolo es bien bajita, ¿verdad? Porque no tiene un patrón direccionado, sino que es más repartido en el plano horizontal hacia el horizonte. Y vamos a tener que su ganancia característica es de 2.15 dBi y presenta un patrón de radiación omnidireccional, como habíamos visto, y presenta una característica, una impedancia característica de 73 ohmios. Siempre que vamos a diseñar esta antena y vemos su impedancia característica, la vamos a ver que es aproximadamente 73 ohmios cuando la diseñamos. Tutora, También, sí, señor. es que la verdad no entendí de dónde salieron, o sea, ese 142.5 es la distancia de la antena. No, 142.5 sale del 95% de la mitad de la longitud de onda. La longitud de onda es la velocidad de la luz sobre F. Entonces, si tú tienes en cuenta que la velocidad de la luz es 3 por 10 a la 8 metros por Ujú. segundo, lo multiplicas por 0.5 y por 0.95 te da aproximadamente 142.5. Ah, perfecto. Gracias. Bien. Bueno, entonces, estábamos viendo aquí la antena dipolo. Y ahora vamos a ver la antena Yagi, que esta antena está compuesta por una antena, un elemento radiante. Miren que aquí está la guía de onda, la parte activa conectada a uno de los brazos de una dipolo y hay otra que está conectada, aterrizada a tierra. Y si pueden ver, ella tiene otros elementos que van en la parte delante de esa dipolo y tiene y un elemento que va atrás que se llama reflector y estos elementos que van delante, que son directores. Entonces ya sabemos que aproximadamente la longitud de la dipolo es el 95% de lambda medios, de la longitud de la mitad de la longitud de onda. Pero el reflector que está aquí en la parte de atrás para que parte de la energía se propague hacia el frente, se direccione, el director tiene que ser un 5% mayor que el dipolo que está aquí conectado y
La separación entre cada uno de los elementos debe ser 0.15 lambdas a 0.25 lambdas. Miren que todos son datos aproximados, por eso es importante hacer simulaciones. Por lo general, estos software de simulación lo que hace es simular cómo las corrientes pasan por estos elementos y de allí se sacan todas las ecuaciones electromagnéticas para ver de cómo sería el resultado del patrón de radiación, la impedancia y todas las características de los parámetros característicos de la antena. Entonces, como pueden ver, son datos aproximados, por eso siempre cuando estamos diseñando antenas nos tenemos que apoyar de un software de simulación. De hecho, aquí hay un ejemplo donde ustedes van a ver más o menos cómo es el paso para diseñar, por ejemplo, una antena dipolo. Ahorita les voy a presentar una guía de onda circular y para construir esta antena a una frecuencia de 2440 megas, el que trabaja esta frecuencia central, el primer paso va a ser calcular la longitud de onda, que va a ser C sobre F, donde aquí coloco el valor de la frecuencia central, 2440 megas, que son por 10 a la 6, en relación, ¿verdad?, a la velocidad de la luz. Eso me da 0.1229 metros. Entonces yo le calculo la mitad de la longitud de onda, que es 0.0614 metros. Entonces aproximadamente el dipolo va a ser que el 95% del largo, es decir, 0.05833, o ahí podía aplicar la ecuación 142 punto tal, la que les mostré allí, sino que ahí se los hice paso a paso. Entonces miren, esta tabla que yo muestro ahí es una simulación, los resultados de la simulación viendo como si yo variaba el largo del dipolo, empiezo con el largo que me dio los cálculos teóricos, cuánto me da el SWR y cuánto me da el coeficiente de reflexión. Yo voy a tratar que el SWR me dé lo más ideal, lo más parecido a 1, y yo voy a querer que ese coeficiente de reflexión sea menor a menos 14.199. Recuerden que los números negativos, el 15 es menor que el 14, está más lejos del 0 y es menor. Y esto está en unidades de decibeles, entonces este va a ser mucho menor, va a tener 0.00 algo cuando vamos en escala lineal. Entonces, miren, yo empecé en 0.05833 y ahí le fui bajando y bien poquito porque Estamos hablando de metros, 0.056 a 0.055, y aquí obtuve un coeficiente de reflexión de 15.226 y un SWR de 1.41. Esto es solamente simulando el dipolo, porque estaba mostrando una antena Yagi, pero la antena Yagi está compuesta primero por un dipolo. Entonces, siempre el paso para poder diseñar una antena Yagi es que primero diseñes y optimices tu antena dipolo. Y luego de allí, miren, estos son los resultados de la simulación. Aquí veo el barrido de las frecuencias, para un rango de frecuencias, el SWR a 50 ohmios. Miren cuánto me da el SWR, 1.4. Yo quiero que ese SWR sea lo más próximo a 1. Y tengo un coeficiente de reflexión de menos 15.219. Aquí está la característica, la impedancia de ese dipolo. Me dio más o menos la parte real, 70 ohmios. Y me dio aquí una parte capacitiva de 6.97. Y, a la parte real, perdón. La parte real está aquí. Y aquí está ya la impedancia, que es aproximadamente 70 y menos 5.7227. Luego aquí le estoy presentando, este es el patrón de reacción, pero de la antena dipolo, ¿verdad? Como ven en el plano horizontal vamos a tener una cobertura, una muy buena cobertura, pero, ¿verdad? Vamos a tener una ganancia bien bajita, estamos hablando de una ganancia de 2.12 dBi. Miren que está aquí en 2. Esta escala está en decibeles acá. La ganancia máxima va a ser aproximadamente 2.12 dBi. Y en el plano vertical, sabes que las ondas se van propagando, van a ocupar
un espacio en el horizonte como un espacio en la parte vertical. Entonces, aquí también se ve cómo va a ser en la parte vertical y cuánto es la ganancia máxima hasta 2.12 dBi, pero hay una parte donde se reduce bien cercano a la antena, que es un valor bien pequeño. Luego miren, Balanis, que es uno de las eminencias en diseño de antena, él creó esta tabla donde nos ayuda a diseñar la antena dipolo. Entonces, esto es como cuando, para hacerlo como una manera más manual, de hecho en MATLAB ustedes van a tener la oportunidad de pronto de hacerlo más automático, pero aquí les estoy explicando el paso a paso. Eh, de acuerdo a la directividad relativa que yo quiera en mi antena, yo voy a tener, mire, aquí me dice cuántos elementos voy a obtener de esa antena. Aquí sería el reflector 1 y más los directores serían 3 para obtener una directividad relativa de 9.2 decibeles. Entonces, de aquí, de esta tabla, yo puedo sacar cuánto va a ser el diámetro de esas varillas que le voy a colocar a mi antena y va a ser igual, que es lo que impide que D quede solo, que sería el diámetro de las varillas, lambda. Lambda pasa a dividir y entonces el diámetro de las varillas va a ser igual a D sobre lambda. Entonces ya yo tengo aquí calculado mi valor de lambda, solamente reemplazo D sobre lambda, 0.085 sobre lambda perdón, 0.085 por lambda me va a dar 1.045 milímetros, debe ser el grosor de esas varillas. Entonces aquí ya ustedes empiezan a calcular todo lo que hay que hacer para diseñar esa antena. También se calcula la longitud del reflector. Entonces, miren que aquí me dice longitud del reflector. Entonces, como yo quiero que aproximadamente la directividad sea de 9,2, aquí hay para diferentes casos. Aquí en este ejemplo les presento exactamente para esta directividad. Entonces lo que hace es que la longitud entre lambda va a ser igual a 0.482, entonces yo lo apunto, la longitud va a ser igual a 0.482, este lambda que está dividiendo pasa a multiplicar. Y ya yo tengo el valor de lambda y me da 0.05924 metros. Y también podemos calcular la longitud de los directores. Miren que aquí me dice la longitud de los directores, tanto este sería L1, el L2, el elemento 1 sería 0.482, el elemento 2 sería el dipolo que calculamos, y ya el elemento 3 y el elemento 5, miren que son del mismo tamaño, del mismo largo. Miren que ese largo va a ser igual al largo sobre lambda por 0.428 y este también. Entonces, por eso aquí calculamos la longitud de los directores L3 y L4, L3 y L5. Recuerden que los directores son los que van delante del dipolo para poder dirigir así el patrón de radiación de la antena y fluyan las ondas electromagnéticas y podamos tener un patrón de radiación direccional. Dice 0.428 lambdas, reemplazo el valor de lambda y ya tengo la longitud de esos directores. Y luego me dice que también debo calcular cálculo L4, que es 0.424 lambdas. Aquí ya me dio el largo del otro elemento. Y por último se calculan los espacios entre los elementos. Y aquí me dice que los espacios entre los directores, entre los elementos, va a ser igual, ese que sería el espacio, sobre lambda a 0.2. Entonces aquí tengo ese es igual a 0.2 lambda, lambda que está dividiendo aquí pasa a multiplicar y obtengo aquí un valor 0.02458. Y a pesar de que tengo esta relación de estas tablas, miren cómo me da la gráfica en la simulación. Miren que cuando veo acá, no estoy bien, estoy viendo que el SWR está en 3.46 y las pérdidas por retorno están en -5.16. No estoy cumpliendo con los parámetros de diseño.
¿Cuáles son? Que el SWR no debe ser mayor a 2 y que el coeficiente de reflexión, sobre todo, miren, se debe ser menor a -14, es decir, que debe estar por acá. De hecho, miren que por acá es donde está resonando realmente esta antena a una frecuencia de 2490 más o menos, está resonando de este lado, entonces yo tengo que tratar de moverla para que quede resonando. Entonces, ¿de qué manera lo hago? Entonces hago varias iteraciones, empiezo a probar aumentando el espacio entre los elementos hasta obtener una buena respuesta. Entonces miren que yo empecé con un espacio entre elementos de 0.02458 y iterando, optimizando, encontré el espacio 0.0288. Y aquí miren, como pueden ver, ya la gráfica se mueve, ya tenemos un SWR en 1.32 y tenemos también acá un coeficiente de reflexión menor a -14. Entonces, estamos aquí también viendo aproximadamente la impedancia es de 60 ohmios. Doctor, una consulta ahí Ahora, con la guía, la anterior, donde estaba calculando, que hace referencia a la directividad que se menciona ahí de 9.0. sí, dime. Sí, esa, la 9.12, el parámetro ese de directividad de Ah, ok. 9.2. Sí, o sea, tú primero tienes que, entre mayor directividad es como qué tan dirigido va a ser el ancho del haz de la antena. Entre mayor sea el número, vas a necesitar igual más elementos. Entonces, como para no hacer el ejemplo tan largo, yo tomé este 9.2 para hacer diferentes cálculos y así ustedes vieran cómo se hace el diseño. Pero igual nosotros vamos a utilizar una herramienta que es MATLAB, que nos va a ayudar un poco a hacerlo más fácil, van a ver, que es un poco más fácil. Ahora les voy a presentar un ejemplo de cómo se hace en MATLAB una antena de guía de onda circular, por ejemplo. Entonces, miren, aquí después yo reviso al final el patrón de radiación, miren en el plano vertical y en el plano horizontal. Ya en el plano vertical, como pueden ver, antes se veía como, cuando estaba solamente la dipolo, se veía como un bidireccional. Obviamente, yo tengo que tratar de que esta parte inferior sea, perdón, estos lóbulos posteriores de la antena sean lo más pequeños para que se dirija toda la potencia sea dirigida hacia el lóbulo frontal y se propague mayor. Bueno, de esta manera obtuve este patrón de radiación y en el plano horizontal, de hecho, miren, aquí está un poco ancho. Tocaría todavía seguir trabajando en la antena para mejorarle el diseño. Pero sí, ya está bien, cumple con los parámetros de diseño, ¿verdad? Que con un SWR próximo menor a 2, próximo a 1 y un coeficiente de reflexión menor a -14. Entonces, existen también otro tipo de antenas como las antenas helicoidales y ellas también tienen sus ecuaciones características para su diseño. Estas tipos de antenas operan en el rango de las very high frequency y la ganancia va a ser proporcional al número de vueltas que tengan, que son estas curvas que vemos aquí en la antena. Estas antenas se utilizan mucho como ya para en radioenlaces satelitales, terrestre satelital, se va a ver la aplicación de este tipo de antenas. Esta longitud, esta sería la L mayúscula, correspondería a la longitud total de la antena que va a ser proporcional que al número de vueltas y al espaciado que hay entre cada uno de los números de vueltas. Entonces, si yo tengo la ganancia de la cual yo quiero tener esa antena, y aquí tengo el diámetro, aproximadamente debe ser la longitud de onda sobre pi. El espacio entre vuelta en metro es aproximadamente igual a la longitud de onda cuartos y el número de vueltas en la hélice debe ser mayor a 3 siempre.
Entonces, de acuerdo a eso, yo voy a obtener una ganancia. Y como pueden ver, el número de vueltas va a ser directamente proporcional a la ganancia de la antena. Bueno, entonces aquí también tenemos un ejemplo de las ecuaciones para calcular una longitud de onda, para calcular, perdón, una antena de guía de onda circular. Este tipo de antenas, como las helicoidales, tienen un patrón de radiación direccional. De hecho, ustedes van a ver en MATLAB una gama de diferentes tipos de antenas. Les voy a abrir un momentico aquí al Toolbox para que lo vean. Cuando entramos aquí a Antenna Designer, esperar un momento. Cuando entramos ahí a Antenna Designer, está un poco lento, MATLAB ya abrió la ventana. Vamos a esperar que cargue. Le damos aquí clic en New. Luego que le damos clic ahí en Nuevo, ya podemos ver todos los tipos de antenas que tenemos. Mírate, antenas de apertura. Todas estas antenas de aperturas tienen patrón de radiación direccional. Están la familia de conos, está la familia de los dipolos. No les recomiendo este tipo de antenas que las usen, sino que utilicen más este tipo de antenas, las de apertura, para el diseño que van a hacer ahora de su antena, que es direccional para un enlace fijo punto a punto. Y hay otro tipo de antenas planas, hay monopolos, Yagi-Uda. Aquí están las antenas de patch, las que son planas también. Y hay también una familia de espiral, pero de antenas planas. Entonces, miren que hay un largo rango de antenas. De hecho, si ustedes colocan aquí radiación y ustedes colocan yo quiero antenas direccionales, y si ustedes ven acá en el menú desplegable, le activa cuáles son las antenas direccionales. Todas estas antenas que están aquí activadas son direccionales. Obviamente unas tendrán mejores características para ciertas bandas y rangos de frecuencia. Si yo activo las omnidireccionales, entonces solamente se me van a activar las antenas que tienen patrón de radiación omnidireccional. Pero ya saben que ustedes van a trabajar con antenas direccionales porque van a trabajar un enlace fijo punto a punto. Miren, aquí también ustedes pueden filtrar que, por ejemplo, si quieren que tenga una polarización lineal, si quieren que tenga un amplio ancho de banda, y así ustedes van viendo qué tipos de antenas podrían aplicar. Por ejemplo, esta de guía de onda circular, miren que aquí tiene la alimentación. Ella tendría una parte aquí abierta y tendría un monopolo aquí dentro y una cavidad. Entonces, Ajá. vamos, un momentico, vamos a... Sí, dime, Gustavo, ¿tienes una inquietud? Y el muchacho le dice, No te entendí, Gustavo. Hola, ¿estás ahí, Gustavo? ¿Tienes una inquietud? Parece que hay un perdón, problema doctora, allí. fue que los auriculares al celular y se habilitó el audio. Ah, ok, dale, pensé que tenías una inquietud. Dale. Bueno, no te preocupes. Bueno, entonces, este tipo de antena de guía de onda circular, sé el cálculo de esta para calcular el monopolo, cuánto debe ser esa cavidad, cuánto debe ser la distancia, cuánto debe ser el espacio en el cual debo colocar el monopolo para alimentar la antena. Todos esos cálculos están aquí, la parte teórica, base, las ecuaciones, pero de hecho si ustedes ven aquí en Antenna Designer, por ejemplo, si ustedes quieren construir una antena de guías de ondas circulares bien sencillo, ustedes no tienen que saberse todas las ecuaciones porque MATLAB ya las tienen integradas
Entonces ustedes solamente aquí colocan, por ejemplo, su frecuencia de diseño, le dan a set y automáticamente ella empieza, bueno, algo que se me olvidó informarles era esto, el número de puntos. El patrón de radiación y todos los datos me los va a presentar de 2160 en saltos de 24 hasta 2640 MHz. Entonces, miren, aquí me dice, enseguida me calcula cuánto es el radio, cuánto es la altura, cuánto debe ser la altura del feed, cuánto debe ser el ancho del feed. El feed es el monopolo que está alimentando la antena. Cuánto debe, a qué distancia debe estar el feed, que es el feed offset, que es la distancia. Aquí está, ya esto los grados, esto es como la ubicación en el plano cartesiano, como se presenta acá. Miren que aquí ven la monopolo y aquí está la antena ya diseñada. Entonces, ya después uno puede revisar los parámetros S. Después, obviamente, nosotros lo que podemos hacer es jugar para ver de acuerdo a cómo nos dé el parámetro de dispersión. Obviamente vamos a tener un SIPA más explicativo, paso a paso. Miren, cuando yo le doy acá es parámetros para ver el parámetro de dispersión, él empieza a calcular. Entonces, como hay 21 puntos de 2160 a 2640, pues él empieza a calcularlo de acuerdo a la cantidad de puntos. Se va a demorar más o se va a demorar menos la simulación que estemos haciendo. Bueno, vamos a dejar ahí que vaya simulando él mientras continuamos acá. Bueno, entonces aquí, de hecho, lo que le estaba mostrando ahorita para el diseño de antenas con MATLAB, necesitamos instalar el Toolbox Antena Designer Toolbox. Miren que antena aquí es con doble N porque hay muchos estudiantes que me dicen, profesora, no encontré el Toolbox. Miren que está aquí. Tiene un S11, un parámetro de dispersión inferior a ¿qué? A menos 14. Miren, está por aquí. Profe, Esto qué está. pena. Sí, señor. Profe, disculpe. Se estaba mostrando ahí el toolbox. ¿Me puede mostrar otra vez que es que no alcancé a observar? Sí, señor. Ya. Profe, una pregunta, El disculpe. toolbox se llama Antena Designer. Ok, Sí, en señor. apps. Sí, en Get More Apps. Ok, Ustedes lo instalan. perfecto. Gracias, profe. Ok, luego como les mostré ahorita, para empezar a diseñar debemos dar clic en New. Y luego allí ustedes van a tener un menú desplegable que filtra la galería de antenas de acuerdo al patrón de radiación, de acuerdo a la polarización, de acuerdo al ancho de banda en el cual va a operar la antena. Y aquí van a ver activadas o desactivadas la galería de antenas de acuerdo al filtro que nosotros hagamos. Y aquí vamos a tener el parámetro de diseño de la frecuencia central a la cual queremos que opere esa antena. Aquí se va a introducir el valor de la frecuencia, ya sea en megahertz, en gigahertz, de acuerdo a las unidades que seleccionemos allí. De hecho, miren, aquí yo les presento un ejemplo como para no demorarme mucho. Aquí escogí patrón de radiación direccional, escogí una guía de onda circular, le di clic sobre ella, luego coloqué el parámetro de diseño, coloqué a 900 MHz, le doy clic en aceptar y luego de eso, pues le di clic, como vieron ahorita, en Es Parameters y aquí vi cómo salió el diseño de mi parámetro de dispersión. No solamente voy a mirar eso, sino también puedo mirar otras características como el patrón de radiación en azimut o en elevación. En azimut es en horizontal y en elevación es el patrón de radiación en vertical para poderlo revisar. Miren, aquí está el patrón de radiación en azimut, en horizontal, cómo quedó de esta antena. Miren que no quedó tan directivo. Aquí me dice de cuánto es la ganancia de esta antena, que es 7.43 dB. Así hecha, así que la hizo automáticamente, básicamente MATLAB. Y me dice, aquí veo también el patrón de radiación en 3D. Cuando le doy clic acá, él empieza a simular, empieza a calcular los valores y ahí vemos. Entonces, importante cuando diseñemos antenas, esta debe diseñarse mediante un software de simulación
Y verificar referente a la frecuencia de operación que el coeficiente de parámetro de reflexión S11 sea menor a menos 14 para asegurar un SWR menor a 2. Ahora, luego que nosotros tengamos ese patrón de radiación de la antena, tanto en azimut como en elevación, en vertical, nosotros podemos calcular algo que se llama directividad de la antena. Eso es uno de los puntos que nos pide allí la guía de actividades. ¿Y cómo calculo yo la directividad de la antena? Entonces, como les habíamos dicho primero, en la unidad pasada, ¿cómo calculamos el ancho de haz de una antena? El ancho de haz de una antena la calculamos a menos 3 dB de la ganancia máxima. Entonces, ubicamos esos puntos. De hecho, MATLAB, ahora cuando nosotros estemos en demos el CIPAS de diseño de antenas, MATLAB tiene también herramientas para calcular exactamente cuáles son esos grados a menos 3 dB. Él te lo indica, se lo voy a mostrar. No tiene necesidad de ustedes pasar línea ni nada, ni mirar al ojo, sino que él se los va a decir de manera precisa. Luego que tengamos ese ancho de haz tanto en vertical como en horizontal, esos grados toca pasarlos a radianes. ¿Cómo lo paso a radianes? Miren, aquí está el segundo paso, multiplico por pi y divido entre 180, ¿verdad? Y luego que tengo, miren que aquí en este caso, en este ejemplo que tengo acá, esto es un datasheet de una antena ya comercial direccional. Entonces vemos que tiene 12 grados en elevación y tiene 10 grados en azimut. Y usamos la ecuación de directividad, donde va a ser igual a 4pi sobre la multiplicación de los grados en radianes de el patrón de radiación del ancho del haz en elevación y en azimut, en vertical o en horizontal. Luego ese valor que está aquí le hago 10 logaritmos y allí calculo la directividad de esta antena. Y la eficiencia de la antena va a ser igual a la ganancia sobre la directividad. Bueno, entonces, ahora vamos a entrar a un parámetro importante, lo que es el cálculo de la altura de la antena. Entonces, ¿qué tipo de propagación utiliza un radioenlace por microondas? ¿Se acuerdan cuando estudiamos en la unidad anterior que de acuerdo a la frecuencia en la cual estemos operando nuestro sistema de comunicaciones vamos a tener diferentes modos de propagarse? Hay ondas que son terrestres, o sea, que bordean todos los obstáculos, hay ondas que son ionosféricas, hay tipo de propagación ionosférica, porque viene y la onda se encapsula entre en la Tierra y la ionosfera terrestre. Hay ondas que también se propagan de manera troposférica. Recuerden que la capa tiene diferentes capas y de acuerdo a eso y al rango de frecuencia que estemos utilizando va a haber diferentes tipos de propagación. Y ya cuando estamos hablando de microondas, bandas superiores a 900 MHz, vamos a tener propagación por línea de vista. Entonces vamos a necesitar un camino limpio, sin obstáculos, que no haya arbalización, despejado para que sea viable el radioenlace, ¿verdad? Y para que para que el radioenlace sea confiable. Es importante hacer un análisis de línea de vista en un radioenlace, por eso en la fase anterior ustedes hicieron algo que se llama perfil de elevación, ¿verdad? Para que vieran si esa zona estaba despejada en la cual ustedes iban a hacer el radioenlace entre el punto A y el punto B. Iba a haber línea de vista directa y entre el punto B y el punto C hay línea de vista directa, libre de obstáculos. Por eso debían buscar ese punto intermedio, ese punto para que el radioenlace se diera. Bueno, entonces, también hay otros efectos que suceden en la Tierra. La curvatura terrestre en nuestra Tierra es circular
Y para radioenlaces superiores a 12 kilómetros, la propagación de línea de vista va a estar limitada por la curvatura de la Tierra, debido al efecto de la refracción de las ondas en la atmósfera, que las ondas siempre se van a refractar en la atmósfera por los cambios que hay en ella. Y ¿qué va a permitir esto? Va a permitir que la onda llegue aproximadamente a una distancia 1/3 veces mayor. Mire, esto es lo que supuestamente el horizonte óptico dice que puede llegar, pero la onda se va a ir refractando y va a terminar teniendo una mayor distancia. Y con eso, con esta ecuación que está aquí, vamos a poder calcular la distancia máxima para que exista propagación por línea de vista, teniendo en cuenta, ¿verdad?, ese horizonte de radio. Entonces me dice que esa distancia máxima entre antenas, ¿en qué? ¿En qué unidades? En kilómetros, va a ser igual a la raíz cuadrada de 17 por la altura de la antena transmisora más raíz cuadrada de 17 por la altura de la antena receptora. Estas alturas van a estar en metros. Como ya esto está parametrizado con unas ecuaciones que tienen en cuenta otras variables, estos datos los tenemos que introducir en metros, y ya que hay una constante, con estas constantes que están aquí, ya la distancia me va a dar en kilómetros. Y bueno, pero como pueden ver, la altura de la antena va a ser un factor determinante para ver qué tan lejos o qué tan largo va a ser la propagación por línea de vista. Entonces, existe un concepto también que debemos estudiar que se llama la zona de Fresnel. Entonces, Fresnel hizo unos estudios y se dio cuenta que las ondas, como estábamos viendo en el patrón de radiación, ¿verdad?, no se propagan de una manera plana, sino que van a ocupar un espacio tanto en el horizonte, tanto como en la parte vertical. Entonces, ellas van a ocupar un volumen de espacio. Y para radioenlaces fijos, punto a punto, que necesitan de microondas, que necesitan línea de vista, yo voy a necesitar que por lo menos el 60% de la primera zona de Fresnel esté despejada. Fresnel hizo unos estudios y unas ecuaciones sacó de allí, diferentes ecuaciones donde podemos estudiar las diferentes zonas de Fresnel, que dice este F significa las zonas de Fresnel sub n para las diferentes zonas, donde va a ser igual a la raíz cuadrada, donde n va a ser el número de zonas de Fresnel. Recuerda que nosotros vamos a tener en cuenta para este diseño la primera zona de Fresnel, es decir, cuando n es igual a 1 por la longitud de onda. ¿Cuál longitud de onda? La longitud de onda que yo voy a transmitir mi sistema de comunicaciones. Recuerden que longitud de onda es igual a la velocidad de la luz sobre la frecuencia en la cual está operando la antena, por R1, que es la distancia al obstáculo en kilómetros, por R2, que es la distancia total. R2 sería la distancia del obstáculo, ¿verdad?, a la antena receptora, y R sería igual a la distancia entre la antena transmisora y la antena receptora. Sería esta R que estaría aquí total. Entonces, este caso, cuando tenemos un obstáculo, usted tiene un obstáculo allí en la zona de Fresnel, usted utiliza esta ecuación que se resume a este valor cuando estamos calculando cuando n es igual a 1. Teniendo en cuenta la longitud de onda, ¿verdad?, que es C sobre F, sacando el valor de la velocidad de la luz, tenemos que 17.32 es igual a la raíz cuadrada de R1 por kilómetro por R2 en kilómetros entre la distancia total de las antenas por la frecuencia a la cual está operando esa antena. O está operando, ¿verdad?, ese radioenlace. Cuando no hay obstáculos, la primera región de Fresnel se calcula con la siguiente ecuación, es decir, que no tenemos un R1 ni un R2 porque no hay un obstáculo entre los puntos. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Con esta ecuación 0.656 raíz cuadrada de R
en kilómetros, que sería la distancia total del radioenlace entre el punto transmisor-receptor, sobre la frecuencia en gigahertz. Luego también, algo importante también que debemos estudiar es la corrección por curvatura terrestre. Entonces, ¿cómo vamos a saber cuál es la altura de la antena? La altura de la antena va a ser igual a la zona de Fresnel, el 60% de la primera zona de Fresnel. Es decir, yo necesito que esté despejada esa área para que el radioenlace por lo menos sea viable. Entonces, también existe algo que se llama corrección por curvatura terrestre, porque puede que el radioenlace es demasiado amplio, está demasiado lejos, ya después de 12 kilómetros ya se empieza a notar un poco más la curvatura de la Tierra. Entonces, es importante tener en cuenta ese efecto en la altura del obstáculo, que va a subir un poco más si estamos midiendo directamente el obstáculo. Ya si están distanciados uno del otro, pues va a haber un efecto de la curvatura terrestre, y esta es la ecuación. R1 en kilómetros, que sería igual a la distancia de la antena transmisora al obstáculo, por R2, que sería del obstáculo a la antena receptora, entre 2 veces el grado de dirección de la curvatura de la Tierra por el radio de la Tierra en kilómetros. Entonces, este grado de dirección de la curvatura de la Tierra va a depender de la región donde esté ubicado nuestro radioenlace. Para el trópico, K es igual a 3, más o menos en la región donde nosotros nos encontramos. Para el Mediterráneo es 4/3, para regiones elevadas y secas es 1. Y así para diferentes regiones vamos a tener diferentes valores de grado de dirección de curvatura de la Tierra. Entonces, ¿a qué va a ser igual la altura en metros de la antena? Va a ser igual a la altura del obstáculo. Hay que considerar, la verdad, si tenemos un obstáculo, más la altura de la curvatura terrestre, esa pequeña diferencia de altura que hay, más la altura debido a la zona de Fresnel, el 60% de la primera zona de Fresnel. Por lo general, como su radioenlace tiene línea de vista, ya ustedes hicieron ese perfil de elevación y se les solicitaba de que hubiese línea de vista directa entre el punto A y el punto B. Cuando ustedes vayan a calcular las alturas de la antena, solamente lo que van a tener en cuenta es básicamente, ¿verdad?, la altura debida a la zona de Fresnel. Ya con eso es suficiente, porque no van a tener obstáculos allí. Bueno, entonces también tenemos, pero ese ejercicio se debe repetir tanto para un tramo como para el otro tramo de su radioenlace. Bueno, entonces existe otro concepto también para las antenas, que es el ángulo de azimut y ángulo de elevación. Entonces, como les había dicho, la parte del azimut es lo que está relacionado a el horizonte. ¿Por qué? Porque nosotros también debemos enfocar nuestras antenas para que se estén mirando fijamente, porque a veces también hay pérdidas porque las antenas en un enlace fijo donde el patrón de radiación de la antena es bastante directivo, es decir, que la energía se dirige y es bastante angostita, entonces vamos a tener que pueden haber pérdidas si no están bien alineadas esas antenas. Entonces es importante, aunque existen también software que se encargan, de hecho, el simulador que nosotros vamos a utilizar más adelante nos va a indicar también cuánto debe ser el ángulo de azimut y de elevación que debe tener nuestra antena, ¿verdad? Porque si está montada si está en una montaña, va a estar inclinada, va a estar mirando hacia el este, hacia el oeste, ¿verdad? Entonces vamos a necesitar un ángulo de azimut y de elevación para las antenas. Y algo importante también en nuestro radioenlace va a ser la selección del tipo de torres. Entonces, estas torres se seleccionan de acuerdo a la aplicación, de acuerdo al terreno, de acuerdo a la altura, esos cálculos de altura que ustedes van a hacer de acuerdo a la zona de Fresnel. Entonces, existen diferentes tipos de torres, como
las torres autosoportadas, las torres arriendadas, las torres monopolos y los mástiles que vemos bastante en las ciudades. Entonces, los mástiles son para alturas hasta 18 metros. Los monopolos vamos a estar desde los 10 hasta los 50 metros, este tipo de estructuras. Las torres arriestadas o riendadas van a estar hasta alturas de 320 metros y las torres autosoportadas van a estar de 10 hasta 120 metros. Entonces, de acuerdo a la aplicación, al terreno, al viento, ¿verdad? Vamos a utilizar ciertas características de torres. Ahora sí, y de acuerdo a la altura de esa antena que vamos a ubicar. Otro punto importante, ¿verdad?, que vamos a tener en cuenta es la potencia cuando seleccionemos nuestro equipo de comunicaciones. Bueno, para la selección de equipos, yo les recomiendo mirar aquí este enlace. Yo les voy a pasar esta presentación, se la voy a subir aquí al Teams, así como a las noticias del curso. Miren que aquí este software que está acá les va a ayudar de una compañía llamada Ubiquiti. Y si ustedes van a hacer un radioenlace y ustedes le dan clic, miren que yo coloqué así aleatoriamente. Y si ustedes le hacen clic sobre él, les aparece, se les despliega esta ventana. Entonces aquí vamos a ponerlo manual y aquí ustedes pueden localizar, miren la latitud y la longitud de sus ubicaciones que ya ustedes tienen del punto anterior. Para la estación 1, estación 2, ustedes la pueden ubicar allí y pueden ver aquí el perfil de elevación. Mire que tienen en cuenta también las edificaciones y todo. Y acá, miren que cuando lo coloqué y lo asigné aquí manual, ustedes pueden buscar también los tipos de... Miren que quité esa opción que estaba allí. Miren, aquí están sistemas que operan a 5 GHz. Entonces, miren cómo se llama el producto. Se llama iFiber 5X HD. Y usted puede buscar el datasheet. También hay otro que se llama PowerBeam 5AC. Y ahí pueden ir viendo los diferentes sistemas. De hecho, mira, este ya tiene integrada la antena y todo. Entonces, ustedes pueden ir mirando los sistemas que van a seleccionar, porque eso también es otro punto. Nosotros también vamos a tener un CIPAS específico para revisar esta parte. Entonces, miren, ustedes aquí colocan la latitud y la longitud que ya ustedes tienen de Google Air Pro que instalaron en la fase anterior. Ustedes escogen, miren que cuando cogimos el producto, automáticamente del otro lado se selecciona el mismo producto. Aquí me dice cuánto es la ganancia, en este caso de la antena de este producto que ya tiene aquí el transmisor receptor. Y aquí me dice la potencia. Miren, aquí están los valores de potencia y el ancho del canal disponible para este equipo. Algo importante, miren, aquí me dice cuánto va a ser el azimut y la elevación de cómo debe estar ubicada la antena. Obviamente este enlace aquí no es viable, aquí hay un montón. Aquí, miren que yo puedo, esta es la altura de la antena. Yo puedo modificar acá y puedo comprobar esos datos teóricos que hice de la primera zona de Fresnel con mis datos, ¿verdad? Ya teniendo en cuenta que ya yo tenía mi perfil de elevación. Doctora, ¿cómo es lo de la locación? Veo que está pues la de la izquierda, que es la principal, y la otra pues como el destino. Sí. Pero normalmente nosotros teníamos datos de... 3 puntos. no, pero teníamos datos de latitud y longitud. En ambos se copian el mismo renglón, esa parte no la entendí. Sí, mira. ¿Se aquí separa con dice, comas? Se separa con comas, sí, exactamente. De hecho, la puedes copiar directamente de Google Air Pro, pero debes darte cuenta que no está en coordenadas hexadesimales, sino en coordenadas decimales. Ahora un momentico les miro aquí en Google para mostrarles eso, A convertir. para que si ustedes pueden ir adelantando, para que no tengan que esperar el CIPAS. Espérense.
Momentico. Google Air Pro. Ya estoy aquí abriéndolo. Profe, disculpe, en esa Sí. simulación nosotros también podemos poner un repetidor. Lo que pasa es que en el trabajo nosotros tenemos 3 puntos y el intermedio es un repetidor. Sí, mira, puedes usar estos 3 puntos. O mira, puedes usar este tipo. O puedes mirar uno con uno y después el otro. Puedes hacerlo como quieras. No hay ningún problema. Bueno, mira, vamos a ir un momentico aquí a Google Air Pro. Ay, no sé qué. No sé qué le pasa a Google Air, que me lo abre como... No sé si Doctora, una alguno puede pregunta. compartir, porfa, puede compartir su pantalla un momentico. Yo les paso aquí el enlace porque no sé qué le pasa a mí. No sé si es porque tengo abierto un montón. Voy a cerrar MATLAB. Mi computador está un poco como, ahora mismo como un poco lento. Te lo voy a compartir aquí el enlace de Ubiquiti. No sé si alguno tiene ahí el Google Air Pro con los puntos de la vez pasada y ahí les voy explicando. Para ir terminando, ya esta es la última parte. Voy a dejar de compartir. Me indica si alguno quiere compartir pantalla con los puntos de la fase anterior y así explicarles. Doctora, pero nadie tiene permiso como para compartir. Yo creo que lo tienen que poner como administrador. Ok, claro que sí, no te Doctora, preocupes. yo, Ya enseguida déjame entro aquí a configuración, opciones de reunión y ok, todos. Vamos a darle guardar. Ahora sí, ya les deja compartir. si desea, tutora, yo puedo compartir. Ok, dale, Farlets. Es a ver, compartir, listo. Se ve la pantalla. Ya se alcanza a ver. Sí, sí, compañero, sí se ve. Ok. Bueno, tutora, estos son los 3 puntos que yo elegí de la actividad pasada. ¿Cuál es el procedimiento ahora? Ok, perfecto. Bueno, entonces ahora le das clic sobre punto A, clic derecho sobre punto A en el menú. Allí le das propiedades. Y mira, pero estás viendo que está en coordenadas sexagesimales. Mira que te dice 7 grados, 45 minutos, 38.34 grados norte de latitud. Entonces nosotros necesitamos pasar eso a el menú, cierra esa pantalla y vamos a ir en herramientas, si no me equivoco, dale en herramientas, en opciones. Entonces tenemos que configurar en mostrar la altitud, longitud, grados decimales. Le das clic ahí, la primera opción, grados decimales. Porque está en grados, minutos, segundos, está en sexagesimales. Le damos a aplicar y aceptar o aceptar. Listo, entonces ahora Y ahora sí, le das clic derecho, le das propiedades y mira que ya ves la latitud. Copia la latitud, copia todo. Ya tienes abierto el enlace que les pasé por el chat del Teams. Ah, no, no. Dale Claro. clic, bueno, dale copia a esa latitud y dale clic ahí al enlace que les pasé por el Teams. Le das clic en el chat. No, ahí en esa pantalla no. Ahí, te vas a chat.
Exactamente, le das clic allí. Dale permitir. Y le puedes dar clic en cualquiera de las opciones que En estas cualquiera de... dale si quieres darle a esa opción. Pero por lo general creo, sí, esa opción, déjalo esa opción. Entonces vamos al punto 1. ¿Qué es este? O directamente acá en la página. Le das control C, sí. Y entonces te vas acá a la página y le tienes que hacer clic sobre el... Le tienes que hacer clic sobre el enlace, sobre uno de los enlaces. De 1 al... Primero con el 1, que es ese punto A. Tienes que hacerle clic sobre la línea. Sobre la línea. Ok. Hazle clic sobre la línea azul, no ahí en la cobertura, sino sobre la línea azul. Directamente tienes que hacerle clic sobre la línea. Ahí, hazle clic. Sí, pero no... Vea lo que me sale. O aquí. No, es que tenemos que escoger es de punto a punto. Yo creo que ese no nos va a hacer porque ese es como más para sistemas, más para hacer análisis de cobertura. Entonces vamos más bien a hacer, echa para atrás, entra la otra pestaña. Y Ay, disculpe, es que este no es el navegador mío. Me lo abrí aquí, pero... dale si quieres copia y pega el enlace nuevamente, refresh la página, dale refresh la página. Ok. Tenemos que cogerlo punto a punto porque ya él hace el análisis de cobertura diferente a la zona de Fresnel. Tenemos que hacer 2 enlaces punto a punto. Entonces, Agrega aquí puede ser... ese punto a punto, sí. Hazle clic ahí y luego vete al mapa a cualquier lado. No importa, vete sobre el mapa y pon un punto y otro punto. Dale ahí en agregar punto a punto, porque no te está apareciendo. Otra vez dale clic al enlace, dale clic ahí. Ay, mira, ya te apareció un punto. Dale clic dale clic sobre cualquier lado del mapa, porque después tú esas ubicaciones las vas a cambiar. Ahora sí, dale clic sobre la línea, que une los 2 puntos. No, sobre la línea. Sobre la línea, vea, no me carga. Déjame, yo te pido el control para ver. Y O dele clic contrario, clic derecho, se hace... Por eso, compañero. No con el clic contrario, es con el clic. Tú ya me diste permiso de control. Me autorizaste el control. No, tutora, a ver, ¿cómo sería hacer el control? Creo que te va a aparecer un mensajito ahí para que Sí. me autorices el control. Sí, Sí, ya, tutora. ya. No, pero creo que todavía no se ve mi manito ahí. Es que le tiene que dar abajo donde dice main. Ahí abajo donde dice main, ahí se le abren las opciones, en esa barra de abajo. Ya. Abajo del todo, donde En está la main barra. 1, Dice main 1 y station 1, hay un abajo del cuadrito todo. hacia arriba, Sí. sí. Ok, a ver. Aquí en la mitad, en donde dice 60 GB capacity, hazle clic sobre Eso, ahí. el cuadrito que despliega, un Eso. cuadradito que despliega una flecha hacia Ok, arriba. Ahí, perfecto. Aquí eso. está, señor. Bueno, mira. Gracias, dale. Entonces ahora borra ese 7.775, bórralo. Dale control B y coloca coma. Eso tenía el símbolo grados. No tiene el símbolo grados. El símbolo grados Bueno, ahorita lo borras, porque mira que la otra que está al lado no tiene el símbolo grados. Ahora copia la otra, de acuerdo. le das control C. Ah, se borró. A ver,
La primera es 7760650. 7760650. Sí, porque seguramente porque pusiste los grados, no te lo tomó. 7.76. 0650. Quita ese punto. Los puntos normal. 776, o cópialo, 7 puntos. Lo que pasa es que 7.76. 0650. No, pero sin punto. La otra. Coma. No, pero ponle una coma porque no te lo va a agarrar. Espacio. Dale ahora Enter. Mira que ya te cambió la ubicación, ¿ves? Pero creo que él está mal. Es 776, no 77.77. Igual revísalo, porque tiene que ser muy, mira que es, cópialo mejor. 7.760650. Lo que pasa es que ahorita se te quitó fue porque Le puse tenías los los grados y no te tomó ese valor. Ahora sí. Ya. Ahora sí, ahora copia el otro del otro lado. Ese sería el principal. Y ahora buscas el punto. ¿El B o el El C? punto C, no, el punto C es el punto destino, sería el punto B. Ok. Ahí, propiedades, que es donde tiene línea de vista. Y esa la copias allí exactamente. Y ahora copias la longitud. No se te quita. No borres el otro dato. Copia ese y cópialo tal como lo tienes y no borres el otro. Copia ese, dale control C y vete para allá y solamente borra la longitud. Lo que está después de la coma es lo único que vas a borrar. Que no puedes dejar el dato incompleto, sino él te va a poner. Ya, ahora sí, ahora te tienes que ir. Ahora sí, copias el otro. Listo, dale Enter. Y ahora ya tienes ubicado tu punto. Y ahí, mira, ahí está tu perfil. Ahí está Sí, o sea, este tu sería perfil de elevación. Pero mira que ahí hay línea de vista, pero porque hay unas antenas de 50 metros y una de 60 metros, si no, no hubiera línea de vista. Ok. O sea que ese perfil de elevación, muéstrame cómo te dio la ruta A, la ruta B en Google Air Pro. Esta. La ruta A, AB, dale clic derecho, mostrar perfil de elevación. Ah, pues ahí se ve limpio. De pronto este software tiene en cuenta de pronto también, pero es que en la mitad se ve una montañita, sí, aquí se ve una montaña. una montañita, esta de aquí. Ajá, Entonces, o sea, al trazar la línea, viene desde aquí sí, hasta acá, o sea, no se interfiere. ve limpio. Bueno, no sé, tendrías que revisar bien lo de la longitud y latitud, porque de pronto cuando hiciste la ruta, mira que ahí está después de una montaña. Sí, No una montaña alta. De pronto cuando hiciste la ruta, no la pusiste de pronto, muéstrame bien en el Google Earth Pro, no la colocaste bien entre el punto A y el punto B, sino que las colocaste movidas. ¿O sí? sí, mire, vea. Aquí. Ah, Ahí, y mira, están ok, todos. sí. Bueno, mira que es un poco diferente. Seguramente la resolución y todo que utilizan el software. Bueno, básicamente ahí van a poder ver nuevamente su perfil de elevación. Igual, más adelante nosotros vamos a usar ya un software licenciado que tiene la universidad, que tiene una mejor resolución, que tiene en cuenta tanto los árboles, si Yo lo voy a también hay compartir. edificios, vamos a poder analizar también
y luego ver todas las características del radioenlace para ver su viabilidad. Dale, sí, básicamente eso es lo que vamos a hacer. Solamente que me parece un poco raro a ti cómo se te ve aquí el perfil de elevación. Lo que tendrías que revisar es de pronto que en las coordenadas que colocaste de pronto hubo algo que no se copió bien, seguramente, porque se ve muy diferente a lo que se muestra en Google Earth Pro. Bueno, chicos, entonces algo importante también, vamos a compartir pantalla para ya finalizar de esta actividad. Algo importante para finalizar esta actividad es tener en cuenta, ¿verdad? La normativa, lo que me dice de acuerdo a la banda de frecuencia que yo voy a utilizar, cuánto es la PIRE, ¿verdad? Cuánto es la potencia máxima del transmisor, cuánto la debo reducir si se pasa ese radioenlace, de acuerdo a la tabla que ustedes elaboraron, ¿verdad? En la fase anterior. Bueno, voy a dejar de compartir y agradecerles por haberse conectado. Nos vemos el próximo lunes a la misma hora, 7:30. Vamos a hacer el CIPAS de diseño de antenas para que ustedes vayan elaborando ya esa parte de su actividad. Y el miércoles, el próximo miércoles 27 de marzo, se va a hacer también... Profe, Espérense, disculpe. espérense, el lunes es festivo, ¿no? Sí, el próximo lunes festivo. Sí, doctora. No, entonces yo creo que yo les voy a hacer el CIPAS mejor el viernes o el sábado en la Profe. mañana. ¿Qué hora les va mejor? Sábado en la mañana. Profe, El sábado en la viernes. mañana. Viernes, profe. Viernes, profe. Sí, porque este lunes va a ser festivo, que Viernes, no sé profe. por qué ya tenía. Viernes porque hay que camellar. Bueno, entonces el viernes se hace el CIPAS de diseño de antenas y el otro quedaría, déjame un momentico mirar acá. Es que yo tengo esto programado. Ah, ok, era el lunes, el diseño de antenas el lunes 1 de abril, o sea, después de Semana Santa. Pero no, mejor se lo voy a hacer el viernes para que tenga Semana Santa, para que vayan trabajando en eso, vayan desarrollando esa parte. Y ya para el lunes 1 de abril, más bien se hace el otro CIPAS de consideraciones técnicas en un radioenlace. Entonces, ese CIPA va a ser más orientado al cálculo de la altura de la antena, cómo se calcula la zona de Fresnel. Se les va a presentar un ejemplo paso a paso de cómo hacer eso, para que ustedes también desarrollen el ejercicio en su actividad. ¿Dale? Profe, una preguntita. Sí, señor. Con respecto a la descarga de MATLAB, ese MATLAB es licenciado, ¿verdad? Sí, lo deben descargar de la página de MapWorks. Ya se las paso por acá, por el chat. Y lo deben hacer a través del correo institucional que ustedes tienen. Ya les voy a pasar el enlace directamente donde tienen que crear una cuenta en MapWorks para que puedan descargarlo. Listo. Instalarlo. Esa cuenta en MapWorks la creas con tu correo institucional para que tengas acceso a la licencia. Listo, gracias. Dale, ya te voy a dejar por acá el enlace que estoy buscándolo para que vayan adelantando esa parte. Para cuando hagamos el CIPAS ya tengan todos instalados MATLAB y puedan ir siguiendo los pasos que se les van indicando en el CIPAS. Yo creo que, bueno, cierta vez creo que instalé ese programa y es bastante pesadito, ¿verdad? Sí, pero solamente lo que te voy a pedir es que instalen, por ejemplo, si lo van a instalar ahora nuevamente, solamente instala MATLAB. No instales Simulink, ni nada más instales MATLAB y el paquete de Antena Designer y ya. Entonces, lo que primero debes hacer es registrarte. Pero no sé si ya tú instalaste alguna vez MATLAB. Sí, O sea que ya tú tienes cuenta registrada. Sí, ya con el correo institucional, pero sino que
no recordaba por dónde era que se descargaba MATLAB. Ya te voy a pasar el enlace porque te mandé, fue el enlace para crear cuenta. Aquí está instalar productos. Mira, aquí está. Instalar producto Get MATLAB. Aquí iniciar MATLAB en plataforma Windows. Tú tienes sistemas. Bueno, aquí están las diferentes páginas de acuerdo al descargar MATLAB. De acuerdo al equipo que tengan. Ahí van a ver unos enlaces que hay de opción para Linux, para Windows o para Mac. Entonces, ustedes van a tomar la opción. Este es para Windows. Voy a copiar el enlace. Listo. Bueno, chicos, que tengan una excelente noche, que estén muy bien y nos estamos viendo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Igualmente, feliz noche, muchas gracias. Muchas Hasta gracias, luego. profesora. Feliz noche.